El tema que está en boca de todos, Íñigo Errejón, ya ex portavoz parlamentario de Sumar. Vamos a hablar de él con quien lo conoce bien, Roberto Vaquero, presidente de Frente Obrero. Estudió con él en la universidad y fue alumno de Pablo Iglesias, pero ya lo conocía antes. Vamos a hablar también del feminismo y de la política actual, muchas más cosas. Antes repasamos brevemente los hechos. El jueves, a última hora, la actriz y presentadora de televisión Elisa Muliá, de 35 años, presentaba una denuncia contra el expolítico Íñigo Errejón por un episodio de violencia machista que presuntamente sufrió hace 3 años, en septiembre de 2021. Nadie parecía saber de estos hechos, pero de los que sí se sabía era de la denuncia en redes sociales de unos tocamientos a una mujer en junio de 2023. El lugar, un evento feminista. Relata ella que le costó creerlo y que después recibió presiones de mujeres de Sumar para callar los hechos. Este lunes hubo una nueva acusación anónima en redes sociales que esta vez sí ha terminado teniendo consecuencias políticas, aunque no inmediatas, porque pese a que ya se le había pedido explicaciones a Errejón, Yolanda Díaz hablaba sonriente con él en el Congreso como si nada pasara. Seguramente tenga usted las imágenes en su cabeza. Un día después, el miércoles 23, Errejón reconocía comportamientos machistas a su formación, pero pese a ello, ese mismo día y sabiendo la gravedad de los hechos, continuó ejerciendo como portavoz y atendiendo a los medios de comunicación como si nada pasara. Fue el jueves a mediodía cuando, en un comunicado, en una red social, anunció que dejaba la política después de años de desgaste físico y mental al haber llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Como decía, vamos a hablar con Roberto Vaquero, que lo conoce pero que muy bien, de hace más de 20 años, ¿no, Roberto? 20 años, sí. Bienvenido. 20-21. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Yo decía eso, lo conoces desde hace tanto tiempo. Sí. ¿Cómo era él entonces? A ver, igual que ahora. O sea, yo, por ejemplo, cuando ha pasado todo esto, yo lo que he recibido son un montón de mensajes de gente de mi facultad, incluso algunos que eran amigos suyos y que yo me he peleado con ellos en mi época universitaria, diciéndome bueno, que ya por fin se destapa cómo es este personaje. Pero ellos no me escriben con respecto a este fusilamiento actual, sino a su actitud general, ¿no? Siempre ha sido una persona muy déspota, una persona muy snob. Suena mal que una persona de este tipo de partidos, ¿no?, reciba este epíteto que voy a decir, pero como muy clasista, muy de estar por encima del bien y del mal. Y esas actitudes, desde mi punto de vista, agresivas y violentas, pues las tiene en general. Yo sobre este caso he decidido mojarme, primero porque ya le conozco hace mucho tiempo y segundo porque él mismo en su comunicado él admite que tiene esa vida neoliberal y esa diferencia entre la persona y el personaje. Yo creo que es él el personaje, se ha devorado a la persona y ya ni existe. Y claro, cuando él admite que ha tenido ya esas conductas, pues ahí ya es diferente, porque yo desde luego no voy a estar nunca a favor de hacer señalamientos sin pruebas, señalamientos sin juicios y señalamientos sin, bueno, pues como hace el movimiento feminista, que es juez, jurado y verdugo. De hecho, el propio Errejón ha señalado a otros por hacer nada, les ha arruinado literalmente la vida. Y yo creo que el problema no es que Errejón haga unas determinadas cuestiones, sino el feminismo y el producto de ese feminismo, que son hombres como Íñigo Errejón, que están todo el día dándose golpes en el pecho de yo soy muy feminista, yo soy tal, y luego todos sus preceptos hemos visto que explotan. Dices que le ha arruinado la vida a mucha gente. ¿Qué ha hecho? Bueno, él y otros como él, cuando hay cualquier tipo de problema, la mujer es un ser de luz, y si alguien dice una cosa, pues es verdad, porque las mujeres no mienten. Él tiene un tuit, de hecho, diciéndolo, pues ahora pues que apechugue. Yo creo que el principal problema de Errejón es su hipocresía. Yo te he oído decir a ti que algunos de esos mensajes que había recibido de compañeros lo calificaban de monstruo. Una cosa es que sea déspota, otra cosa es un monstruo. Para mí es como un monstruo. Yo le he visto en asambleas y en otros sitios y me parece una persona muy dañina. Y vuelvo a decir, no lo estoy... Porque claro, no quiero que me digan, ahora vas a ser tú el aliado de los feministas diciendo, no, desde luego que no, sí. Yo no soy nada feminista, pero esas actitudes yo las veo desde la asamblea de la facultad, incluso de antes, de cuando él estaba en el colectivo 1984, que es el rollo asambleario donde él estaba, y yo ya lo veía, y ese despotismo, ese venir, ese intentar pisotear a la gente, es una cosa que es como de siempre. Yo digo, una cosa es el despotismo, otra cosa es un acoso sexual. ¿Te ha sorprendido esta noticia? ¿O ya habías oído rumores? A ver, los rumores son rumores, tampoco les puedes... Yo sí había oído rumores, y yo sí he visto actitudes suyas de estar, pues como estoy diciendo, por encima del bien y del mal. A mí no me sorprende para nada, y yo con la gente con la que he hablado, pues tampoco le sorprende, pero yo no quiero participar en el circo feminista que están haciendo ahora de señalamientos
y de linchamientos que va a haber estos días. Claro, lo que más sorprende es esas declaraciones que hacía él, diciendo Claro, es que lo ha admitido. O sea, la defensa de la mujer y luego sus declaraciones admitiendo. No, y claro, el comunicado, él primero se prepara para los próximos juicios, diciendo ya lo de la salud mental, es decir, él quiere simientes para cuando tenga un juicio que no le condenen tanto. Porque ahí es donde se va a ver realmente si ha pasado algo, ¿no? Yo, por ejemplo, en todo el tema este de la actriz, bueno, yo he leído la denuncia y yo veo cosas muy raras, sinceramente, con sinceridad. Pero eso no quita que él suele tener conductas prepotentes, ni tampoco otros problemas que tiene. Hace no mucho, hace un año, fue a un meeting en el País Vasco y él decía que era la alergia y se le veía pues como muy afectado. Ahora, claro, ahora cuando admite lo de la vida neoliberal, pues te das cuenta, cuando salen testimonios como el de la cocaína, etcétera, pues te das cuenta que puede ser que haya una relación muy directa entre una cosa y otra. No se ha sabido nada hasta ahora. ¿Cómo puede ser? Bueno, no se ha sabido en medios o... Claro, no ha trascendido. Claro. Cuando digo no se ha sabido, no ha trascendido. Pero yo creo que sus actitudes, además han salido como varios comunicados, ya habían pasado cosas con anterioridad. Y yo sí, creo de que hecho es al principio porque estaba recapitulando, ellos ¿no? se tapan unos a otros, pero es que yo voy a ser sincero, cuando Pablo Iglesias salió en las conversaciones del azotador, no le cubrieron, yo creo que sí que le cubrieron. De hecho, Mariló Montero ha estado hablando del tema y dice que a ella nunca le pidieron disculpas por aquello, ¿no? Por lo de la azotaría hasta que sangrara. Pero con Pablo Iglesias no te has encontrado nunca y habéis hecho las paces. No, nunca se ha puesto en contacto conmigo, la verdad. No. ¿Lo harías? ¿Encontrarme con él? No digo las paces. Pero yo he reñido con él. No. Por aquello que te dijo, que te molestó y... Es que eso hay que analizar. Que se aclarasen las cosas. Aquí hay que analizar en la política que él está transmitiendo del feminismo, de la igualdad, del respeto a la mujer. Simplemente con ese hecho ya se delató que no lo practica. O sea, él se desnudó, su autenticidad es esa. Es un machista disfrazado de feminazi. Esa palabra es... Claro, es que también hay que saber distinguir las que trabajamos del feminismo, el bueno, que siempre terminamos diciendo, para distinguirlo con el feminazi que va contra nosotras. La cuestión es que si esto lo hiciera alguien que no tiene este discurso, bueno, todo el mundo puede tener una conversación sexual con una amiga, con una novia, con una mujer. La cuestión es que ellos no deberían hacer este tipo de cosas, porque ellos están todo el día pues promoviendo otro tipo de sexualidad, otro tipo de masculinidad. Entonces yo lo que veo es hipocresía, y lo que han hecho con Iglesias es protegerle, y lo que han hecho con tantos y tantos ahí es protegerle, porque ellos nos venden el hombre feminista como si fuera el nuevo hombre, y la realidad es que el hombre feminista es esto que tenemos aquí. Yo decía al principio que Arenillas se había enterado de unos hechos que se denunciaron en redes sociales, ¿no? Y que lo que decía esta chica es que le había realizado tocamientos, además en un acto feminista, que claro, ella parece ser que no daba crédito, según lo que ella cuenta, ¿no? Entonces, eso se sabía en el partido. Claro, pero... Y Arenillas ha dicho que nadie la escuchó. Arenillas continuó en el partido y nadie la escuchaba. Pero allá lo han fusilado ahora, la han apartado. Sin embargo, a otros que están relacionados no pasa nada. ¿Por qué a ella? Por cabeza de turco. Yo creo que esto de Rejón, yo te voy a ser muy sincero. Yo creo que cualquiera de los hombres que está en Podemos ahora mismo, con cierto poder, todos podrían pasar por el mismo proceso. La cuestión es que a Rejón se le quería encargar. Y bueno, pues él es, desde mi punto de vista, un poco impresentable en muchos niveles, entonces pues es fácil, pero sinceramente yo creo que la persona, no porque él lo haya promovido, pero la que se va a aprovechar de esto va a ser Iglesias, que es el que quiere volver, y había círculos ahí que se le querían quitar de en medio para que otra gente de Sumar fuera levantando cabeza también. Y si se ha filtrado y de verdad ha llegado a donde está llegando, es porque desde sus propias filas hay gente interesada en quitársele de en medio. O sea, aquí hay más intereses que la lucha por no sé qué de la mujer. Aquí hay intereses políticos de quitar a unos y poner a otros. Y Errejón sí han hecho una caza de brujas contra él, independientemente de cómo él sea, y eso es por intereses espurios de propia gente de su partido. Entonces, por eso se han cargado a Loreto. Política. Sí, se han cargado a Loreto, pero igual que se han cargado a Loreto, se pueden cargar por lo mismo a Yolanda Díaz. ¿O crees que una persona que se va de viaje con él a hacer mítines, etcétera, y que está relacionada con él todo el día, no va a saber tanto más que esta chica? De hecho, ya había una investigación interna, ya había reconocido los hechos, y Yolanda Díaz estaba en el Congreso sonriéndole el martes y hablando con él
fraternalmente. Pero es que yo creo Eso no deja de llamar la atención. Pero yo creo, por gente con la que yo me llevo de hace muchos años, que ha terminado merdando en este tipo de partidos, y todavía hablo con ellos, yo creo que esto es algo como muy general en todos los partidos que se tapan. Tampoco creo que nadie se sorprenda dentro del PSOE de cómo era Ábalos, por ejemplo, cómo era Koldo, o incluso cómo era el Tito Berni. Yo no creo que nadie en el PSOE diga, ¡qué sorpresa! ¿Cómo puede ser así? Simplemente ellos se tapan las miserias unos a otros porque es cosa de partido. Claro, aquí alguien nos está escuchando y dice, se taparán las miserias terribles y es así, pero que mujeres que defienden el feminismo estén tapando a uno del que reciben acusaciones de acoso. Pero hay gente que saca dinero del feminismo y hay gente que saca dinero de su partido. Entonces ahí tiene una contradicción. ¿Tú qué opinas del feminismo de hoy? Yo creo que el feminismo es un cáncer. Yo creo que el feminismo es algo que ha distorsionado y destruido la sociedad, la pareja, la familia, como es la natalidad. Creo que el feminismo ha sido algo terrorífico, el impacto que ha tenido. Obviamente la lucha por la igualdad es algo necesario, pero es que para mí el feminismo ya no es la lucha por la igualdad. El feminismo ahora mismo es un lobby y que tiene determinados mantras que hay que cumplir. Claro, eso te iba a decir. Vamos a diferenciar, o supongo que estás diferenciando entre el feminismo de hoy, que es el por el que yo te pregunto, y por ejemplo, el de Geltrudis Gómez de Avellaneda, el de Hombre, Clara Campoamor, Victoria, que lucharon por el voto femenino, Emilia Pardo Bazán. Está más que claro que diferentes son. Por eso, ¿qué diferencia encuentras tú y qué opinas de aquel y qué opinas de este? Bueno, yo creo que la posición de la que parte el feminismo no es correcta, incluso el antiguo. Creo que la igualdad es una cosa y ciertas luchas parciales que ellas hacían sí tendían a la igualdad, pero creo que en otros aspectos querían otras cosas que han sentado la base para el que tenemos hoy. Pero creo que el que tenemos hoy está vacío. Creo que son una serie de modas, funciona por presiones y linchamientos y de hecho cuando más creces, cuando más son capaces de hacer fusilamientos públicos si es necesario. Y así funcionan, subvencionado totalmente por el sistema y algo que no, para mí no tiene nada de progreso. Tú ves en Yolanda Díaz y en otras mujeres bueno, que reivindican, no vamos a decir de partidos, que reivindican el feminismo hoy con ese fervor y que acusan a los hombres, ¿no?, de acosarlas así en términos generales. ¿Ves algo de lo que había en la lucha, como decía, por ejemplo, de Emilia Pardo Bazán, un referente yo creo literario, que no entraban una Clara en ese tipo Campoamor? no entraban en ese tipo de cuestiones. Creo que en esa época sí existía una desigualdad en muchos aspectos. Claro, no había voto femenino, no podían ir a la universidad. Pero ahora eso es irreal. Yo creo que las mujeres en España no hay ni absolutamente... Es que no existe patriarcado. El patriarcado es un sistema socioeconómico que oprime a la mujer por el mero hecho de serlo y privilegia al hombre y eso no existe en España. De hecho, las leyes que hay aquí son al contrario. Decía al principio, ya lo habéis dicho además en otras entrevistas que has estado aquí con nosotros, tú fuiste alumno de Pablo Iglesias, has estado en clase con él. ¿Tú veías ahí una defensa de los derechos de la mujer que se estaban creyendo y que realmente luchaban y proponían ideas para defender a la mujer? De boquilla sí, en la práctica yo, de hecho... ¿Y qué práctica veías? Los conflictos que ha habido, por ejemplo, con Monedero, que han sido célebres, y con otra gente de ese entorno. Es que, vuelvo a decirlo, es que el hombre feminista que nos han pintado no existe. Y en realidad ahora es Saturno devorando a su hijo. Ellos están sufriendo lo que ellos mismos han impuesto. Y hay algunos que sí que tienen conductas lamentables y hay otros que pueden ser también víctimas de linchamientos públicos, como tantos y tantos que hemos visto. Porque claro, los testimonios, no es que hay un testimonio, sí, yo también te puedo dar un testimonio ahora mismo de lo que tú quieras. Yo creo que hay que volver a una situación en la que la mujer que realmente padece ese tipo de agresiones tenga la cobertura y el apoyo que necesita, y la gente que se dedica a inventarse cosas para destruir a la gente, pues que sean señalados y sean combatidos. Claro, tú le escuchabas hacer proclamas, ¿no?, y defensa de la mujer, pero cuando veías, ¿qué era lo que veías? Es que ellos era respetuoso con ellas. Cuando hablan de las nuevas masculinidades, de construirse, la masculinidad tóxica, y luego, claro, rascas un poco y dices, ¿y esto qué es? Si esto no es tóxico, que baje Dios y lo vea. Roberto, mucha hipocresía. ¿A ti te ha perjudicado hablar claro sobre este Muchísimo. tema y ser políticamente incorrecto? Digo, porque Muchísimo. cuando uno habla claro y es políticamente correcto, le va bien. Muchísimo, a mí me difaman mucho, me hacen mucha campaña, yo soy un machirulo, un como macho, una persona monstruosa, y cada 2 por 3 me intentan hacer historietas, pero claro, al final la verdad siempre acaba imponiéndose. Yo soy una persona que cree en eso firmemente. ¿Te acusan de machirulo? ¿Por qué? Pues por 40.000 cosas, por cómo hablo, por mis gestos, por cómo confronto con la gente, por cualquier cosa que necesiten. O sea, y si no lo fabrican, el movimiento feminista es así. Curiosamente,
la izquierda se ha atribuido el feminismo, ¿no? Y ahora tenemos pues a una figura como Errejón, de izquierdas, que está ocurriendo todo esto. ¿Cómo es posible que se hayan atribuido la intelectualidad, el feminismo, la defensa del planeta, de la sostenibilidad, y que lo tengan como propio, ¿no? Bueno, es que ellos abandonaron la lucha de clase, la revolución, abandonaron todo eso y abrazaron las causas. Y las causas van cambiando, es decir, cuando una deja de funcionar, ahora parece que el feminismo está otra vez, ¿no?, intentando, con los señalamientos que van a hacer ahora, están intentando volver otra vez para arriba, pero ya estaban sustituyendo el feminismo como el centro por esta lucha antirracista, entre comillas, que no lo es, que pasa a ser como ser una cuestión de primer orden, de que si fronteras, que si inmigración, que si multiculturalismo. Ahora están más centrados en eso, pero si ellos ven la oportunidad de volver al dogma del feminismo, pues lo van a hacer. ¿Tú ves manera de frenar esta ola de populismo de la que hablas? ¿Te preocupa esta ola de populismo? Me preocupa ¿Y crees mucho, que se puede frenar? Pero yo veo como que hay efervescencia en la sociedad, en la base de la sociedad. Y a mí eso me gusta, porque veo como reacción. Yo, por ejemplo, con este caso de Errejón, la gente le está dando mucha guerra y me parece bien, pero empiezo a ver reflexiones que antes no se hubieran hecho. Yo, por ejemplo, con el tema de la denuncia de la actriz, yo he visto mucha gente meterse con él, pero decir, ahora bien, después apartando que es un hipócrita, como es, etcétera, vamos a analizar esto que ha pasado. Y dice, es que esto no me cuadra, esto no es normal, es que esto se lo hacen a cualquiera, esto... Y claro, ver que la gente empieza a cuestionarse lo que es el mantra feminista, no los hechos en sí que son malos, sino que eso está bien que la gente lo señale, sino el hecho de que ya no aceptan esos relatos fantásticos como una verdad absoluta. Y yo ahí veo como que el feminismo ha perdido fuelle en el país. ¿Qué crees que se debería hacer hoy para recolocar las cosas? Cada cosa en su sitio, ¿no? Uf, pero es una pregunta muy amplia. Es una pregunta muy amplia, pero tú tendrás seguramente España, 3, 4 pilares respecto al feminismo. Vale, luego vamos con España. Eso mejor. Pues con respecto al feminismo, yo creo que en primer lugar habría que buscar la igualdad real y no estar financiando chiringuitos que se retroalimentan porque son empresas. Entonces ellos viven del feminismo, entonces tienen que perpetuar y buscar opresiones y buscar cualquier tipo de problema para seguir cobrando. Y hay ¿Tú mucha no gente... crees que sea por una defensa real de los derechos de la mujer? No, yo creo que la gente que hace una defensa real de los derechos de la mujer trabajan en asociaciones o con mujeres maltratadas o hombres maltratados, que también los hay. Se dedican a dar cobertura a esa gente, se dedican a ayudar a la gente necesitada, no están todo el día hablando y para que les den una paga por dar una charla. Yo creo que hay un negocio, una industria del feminismo que está un poco de capa caída y necesitan volverlo otra vez a mover. Y creo que con este caso de Errejón lo que van a hacer es como golpes de pecho de no, nosotros sí que... miramos en nuestras filas y sí que arreglamos las cosas. Bueno, lo tienen difícil porque llevaban tiempo sabiendo y han estado ellos dirán mirando que hacia solo otro hizo sitio. de la extrema derecha, pero ellos van a pintarlo como que, de hecho, comunicado de Sumar es claro, como que ellos son los únicos que son capaces de dar ese paso y de incluso las contradicciones internas resolverlas. Claro, yo aquí haciendo de Pepito Grillo, pero el comunicado de Sumar es claro, pero vuelvo a decir, el martes Yolanda Díaz estaba toda sonriente con él en el Congreso y ya sabía que había una investigación interna y él había reconocido unos hechos. Sí, pero ahora ya no lo va a estar. Entonces ella lo que quiere es, para la galería, es lo que va a pasar después. Y yo creo que es lo que van a intentar. Van a poner a mujeres en primera fila hablando de lo malo que es esto, del hombre de izquierdas, como decía ella. De hecho, ella una vez dijo... El hombre de izquierdas es el peor de todos, algo así dijo, como que era porque se te acerca de otra manera y para ellas posiblemente lo sea, porque cuando se criminaliza al hombre de esa manera, al final lo que consigues es productos como este. O sea, que tú crees que ahora el hombre de izquierdas va a estar en el disparadero. Bueno, el hombre en general está en el disparadero, pero sí, yo creo que sí. ¿Es el mal de España probablemente la falta de memoria? ¿Lo cortoplacistas que somos en memoria? Pues es muy líquido todo, no creo que solo sea de España. O sea, que vemos cosas, pero como enseguida nos dan otras informaciones, en un par de olvidamos. semanas se olvida. Y de hecho te voy a decir más, si Errejón se ha hundido es porque él mismo lo ha admitido y se está preparando el juicio. O sea, y porque algo tendrá. Pero si no tuvieran nada gordo contra él y él le echara valor y fuera para adelante, estoy seguro de que en 2 semanas se ha olvidado. Porque, claro, ¿quién se acuerda ahora de otros escándalos que ha habido hace no tanto tiempo, de esta índole también? Nadie. ¿Por qué? Porque en esas ocasiones, Iglesias o otra gente, lo que ha hecho es ir para adelante, igual que Monedero y otra gente.
Y al final pasan unas semanas y la gente se olvida, eso sí. Oíamos hablar a Pablo Iglesias, han salido declaraciones de él, ¿no?, en un programa, y con todo lo que decíamos que ha dicho, no deja de ser curioso. Vuelvo a esa hipocresía que decías tú al principio de la entrevista, ¿no? Es que, Roberto, se quedan los ojos a uno un poco como, esto no es posible. Él se está preparando para volver, él va a hacer lo que sea. ¿Crees que va a volver, Sí, Pablo Iglesias? Sí. Y esto ¿Pero es un has paso. oído rumores o es un pensamiento tuyo? Yo hace tiempo que tengo ese pensamiento y luego yo lo hablé incluso con gente que era diputada de su partido y me han dicho que está en el camino. Él tiene un medio de comunicación, él está en televisión española, él ha vuelto a ser profesor de universidad, ya tiene el relato, se están hundiendo los que eran sus rivales y Sumar no va bien. Yo creo que eso va a terminar implosionando y yo creo que a lo mejor el primero será Irene Montero, pero yo creo que él terminará volviendo, sin ningún lugar a dudas. Él es una persona muy política, es muy ambiciosa y no creo que quiera pasar de ser vicepresidente de España a un tío que habla con gente extraña en un programa de televisión que es suyo. Claro, pero entonces, ¿por qué se fue? O sea, ¿por qué dejó de ser Se fue vicepresidente porque para estaba- presentarse para pues- la Comunidad de Pues Madrid? mira, te voy a decir, es por esa liquidez que te estoy hablando. Él estaba en una situación en la que su figura estaba totalmente quemada. Cualquier cosa que hacía, todo el mundo en contra, no conseguía llegar a gente. Hizo la prueba de ir a Madrid para ver si reflotaba con el discurso de vamos a parar a Ayuso, para parar el fascismo, todo este relato fantástico. No le fue bien y dijo hay que esperar más tiempo. Ya está preparando las condiciones y la estructura para poder volver. Y yo creo que es inminente, ¿eh? Yo creo que estas elecciones próximas no, las siguientes yo creo que ya está Pablo Iglesias aquí. Nos acabas de dar aquí un titular importante, o sea que probablemente tengamos pronto a Pablo Iglesias. Voy a ir con otros temas, pues estamos hablando de feminismo, pero tú hablas de otros problemas que tiene España y en concreto el que más te preocupa es la inmigración ilegal, Sí. que dices causa problemas. ¿Cómo estás viviendo la situación? Porque tú estás muy pendiente de todo eso, realmente de todo lo que ocurre en la calle, hablas con la gente. A mí me preocupa mucho que vuelva a ganar Sánchez. No solo que agote la legislatura, sino que vuelva a ganar. Durante este tiempo que ha estado él, hay 2 millones de inmigrantes más en España. El problema es la masividad, no solo la ilegalidad, porque claro, si viene mucha más gente de la que puede aceptar el país, pues se segregan, viven al margen y luego ahí salen cosas que son problemáticas. Y me preocupa bastante que vuelva a ganar Sánchez, porque, a ver, del PP al PSOE para mí no hay mucha diferencia, pero sí que es verdad que Sánchez está dejando llevar, incluso cuando la Unión Europea está empezando a poner coto a ciertas cosas. Para los agricultores no hay soberanía, pero para esto resulta que aquí sí pueden tomar decisiones y que España sea el único país de Europa que no va a avanzar en la dirección que están avanzando el resto. Y me preocupa bastante, porque creo que en España vamos tarde y vamos a comernos el problema posiblemente de una forma más intensa, incluso con otros países de nuestro alrededor que ya vemos como países casi perdidos. Tú has llegado a contarme aquí alguna vez, en alguna de las otras entrevistas, que inmigrantes legales que trabajan, que vienen a España Y se y que integran, además es eso no hay maravilloso que ningún vengan problema. y trabajen y se integran sin problema, tienen miedo de los otros, de Hombre, los ilegales. Claro, no ya De los solo que de los atacan. ilegales, de los conflictivos, de los que no trabajan, de los que se dedican a delinquir, de los que nos quieren implantar la Sharia, de los que tienen un concepto de la violencia muy diferente y que ellos, por supuesto, en esos barrios también sufren. Yo vivo en un barrio de marroquíes y hay muchos marroquíes que cuando me ven me dicen yo no sé cómo aguantas, es que yo estoy a punto de irme a otro sitio, esto es insoportable. Y me lo dice gente que es marroquí, pero porque ellos son los primeros que están presionados por ciertos sectores que vienen aquí. Roberto, yo voy a terminar esta entrevista, que ya hablaremos más otro día, pero sobre todo hoy era hablar del feminismo. Resulta que va a sacar un libro en nada, se lo cuento aquí en primicia, lo tengo en El día mis 4. manos, exacto, El fascismo en España. ¿Hay fascismo hoy en España? Hay grupos de 4 personas. El fascismo es algo irreal ahora mismo en España y no hay ningún peligro de él. Este libro es del origen, desde los años... De hecho, tú te preguntas, ¿existió el fascismo en España? Claro, esto es de los años 30, el libro. Es sobre los orígenes, de cómo llega aquí esa ideología, qué grupos hay que se aproximan. No es un libro sobre el fascismo de hoy. en España, porque entonces estaré vacío. porque no. Bueno, ya, pero yo te hago la pregunta. Sí, ¿Tú sí, cómo ves España? ¿Consideras que aquellos que hablan de fascismo en España están exagerando? ¿Es Mira, una hipérbole? Y realmente nosotros vivimos una democracia. Mira, a ¿O, mí o ves me atisbo? gusta mucho un hispanista británico, Stanley G. Payne, y hace poco dio una entrevista y dijo: el problema del auge del fascismo en Europa es un invento de la izquierda para sobrevivir a los tiempos actuales. Sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo.
ven en cualquier cosa que no es su pensamiento único, ya es fascismo. Todos somos fascistas, todos los que no salimos de ahí somos fascistas. Entonces, si todo es fascista, nada es fascista. Tiene una indefinición total ya de ellos mismos y ya no te quiero decir de lo demás. Y para ellos el fascismo es cualquier cosa que pueda sonar a represivo, conservador o de orden. Y eso es una locura, porque el estado natural del hombre es el orden. Una revolución es el cambio de un orden por otro, es un pequeño desorden para construir un orden nuevo. No tiene ningún sentido pensar que cualquier cosa que tenga que ver con la estabilidad o el orden es fascismo. Dicho eso, ¿a ti te preocupan algunos de los pasos que se están dando aquí? Quiero decir, en cuanto a retroceder en derechos, ¿o no estás preocupado? Yo creo que cada vez tenemos... Yo entiendo la democracia como el poder del pueblo. Para mí la democracia esta que tenemos es una pantomima y yo creo que cada vez se están quitando más la careta. Cada vez hay más control, leyes de controles de medios, con el tema de la publicidad. Hay muchas maneras de presionar a la gente con el tema del delito de odio. Que delito de odio es cuando yo les viene bien y cuando no les viene bien es todo perfecto. O sea, cuando les viene bien es perfecto y cuando no les viene bien no. Peligrosísimo. Y claro, y entonces creo que el control social que hay ahora cada vez es mayor. Y lo va a ser, porque aunque la gente tenga mucho acceso a la información, la gente accede a lo que se promueve. Y lamentablemente creo que vamos a ir a más en ese sentido y vamos a ir a un control social por parte de los que nos gobiernan y les financian cada vez mayor, es mi opinión. Yo estoy bastante preocupado con eso. ¿Y qué harías? Uy, yo lo primero que haría es recuperar la soberanía, porque sin soberanía nacional no podemos tomar ninguna medida de nada. Yo creo que habría que cambiar el régimen constitucional que tenemos y todo el marco legal, y creo que habría que hacer esto más participativo para que la gente sea parte real del cambio que necesitamos. Y yo creo que sin Pero más cambio de participativo, régimen, como que la gente pudiera ir votando cada pues una por de las ejemplo con decisiones, referéndum de las y no sea cuestiones simplemente importantes, elecciones cada 4 años. porque aquí les gusta mucho a la gente los referéndums de independencia, pero el de inmigración, por ejemplo, no gusta. ¿Por qué no se hace un referéndum sobre la cuestión migratoria, como se hace en otros países? ¿Por qué no se hace un referéndum sobre la cesión de soberanía a la Unión Europea? Porque en Hungría están en la Unión Europea, pero la soberanía la tienen. ¿Por qué nosotros no podemos tener esa soberanía? ¿Por qué no podemos decidir lo que producir? ¿Por qué no podemos decidir con quién llevarnos o con quién no? Es que nos tienen maniatados y somos los perritos falderos de otros. Y ese es el principal problema que tenemos como país, de que aunque queramos solucionar un problema, sea el que sea, nos van a decir que no lo hagamos. ¿Cuándo sale el libro, Roberto? El día 4. El día 4, pues nada, ya lo sabe usted, tome nota, el día 4 tiene este libro en las librerías y en internet, me imagino, ¿no? Por todas las por plataformas sociales. Ha sido un placer, gracias por darnos tu opinión, contarnos algunas de las cosas que viviste y nos vemos pronto. El placer es todo mío. Y nos vemos de nuevo aquí en El Foco, ¿cuándo? Mañana, y ya le adelanto con quién, con Luis Alberto de Cuenca. Hasta entonces.